Jesús, tu nombre santo es, a ti te damos el honor en nuestro corazón. Tu amor lo demostró, nuestra fe lo grita, oh, todo posible es. Cada sueño vivirá, la esperanza no morirá, en ti no hay límites. Venimos ante ti, toda la tierra cantará, cantará tu nombre. Nos postramos ante ti, toda la tierra adorará, adorará tu nombre. Incomparable eres Dios, no hay nadie como tú, amamos contigo estar. Tú eres Rey, eres Señor, de la tierra el Creador y nuestro Salvador. Tu amor lo demostró,
quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios, que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, orando hoy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre celestial, invisible pero real, a Él hoy ministramos loor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús.
adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre celestial, invisible pero real, a Él hoy ministramoslo. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia.
Buenos días, queridos hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios hoy, en el Día del Señor, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vamos a leer la palabra, luego vamos a orar y vamos a tener el mensaje para esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a leer hasta aquí en esta mañana. Padre, te pedimos que tú bendigas esta palabra y que tú guíes a tu siervo en esta mañana, en los pensamientos, en lo que fluye por tu espíritu en mi corazón, y que este mensaje pueda ser, Señor, de robustecimiento para la fe de los creyentes de la iglesia en todo lugar, y también, Señor, pueda llegar a los corazones de aquellos que no te tienen, para que puedan recibirte como Señor y Salvador de sus vidas, reconociendo su pecado, reconociendo que nada pueden hacer por sí mismos, y dándole validez tremenda, dándole lugar a lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Entregamos, Señor, este momento en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nosotros estuvimos predicando hace 15 días atrás sobre el capítulo 12 del Apocalipsis, y este capítulo nos introduce a la segunda parte. Justamente se hablaba del dragón, y en ese mismo capítulo se establecía que el dragón era la serpiente antigua, Satanás. Y ahora vamos a hablar sobre los colaboradores del reino de las tinieblas, los colaboradores del diablo, que son, en este caso, la bestia, que es la primera bestia, y yo detuve la lectura en el versículo 10 y dejamos para otro mensaje lo que sigue en este capítulo, que sería la segunda bestia que aparece en el capítulo 13. Bien, quisiera rápidamente hacer una descripción de la bestia. ¿Cómo lo describe la Biblia en estos primeros versículos que nosotros tuvimos oportunidad de leer? En primer lugar, la descripción dice de que estaba en la orilla del mar y salía del mar este ser que está simbolizando, en el caso del mar, simbolizando a toda la humanidad. En Apocalipsis capítulo 17 y en otras partes de la Escritura va a decir: las aguas que viste donde estaba sentada la ramera son los pueblos y las multitudes y las naciones y las lenguas. Es decir, que le da al vocablo, al término mar, un significado simbólico. Cuando Isaías, en el capítulo 17, versículo 32, cita también este sustantivo, la palabra mar,
denota que está hablando de las naciones que braman como el mar. Y así, un uso similar hay en la profecía de Daniel, hay varios pasajes en la profecía de Jeremías y también en la profecía de Ezequiel. La bestia sale del mar en este pasaje, pero simbólicamente hablando, pero en el capítulo 11, versículo 7 del libro del Apocalipsis, habla de la bestia, de la misma bestia que sale del abismo, que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, que son justamente estos cuernos y estas cabezas símbolos de autoridad, de gobierno, que persiguen a los santos, es decir, una maquinaria de persecución. Justamente en este capítulo, estos primeros 10 versículos van a hablar más directamente acerca de la persecución que orquestada por Satanás, esta bestia que se identifica con el anticristo, y la segunda bestia que está desde el capítulo 11, desde el versículo 11 al 18, que se llama también un poquito más adelante en el libro del Apocalipsis el falso profeta, ponen en marcha y utilizan maquinaria de los gobiernos, de factores de autoridad en distintos tiempos de la historia, así estamos interpretando, y por supuesto esto tiene toda una aplicación, porque este libro es un libro profético y tiene una aplicación también obviamente escatológica. También se describe en los versículos 2 y 3 que tenía 10 cuernos, 10 diademas o 10 coronas, y que tenía 7 cabezas, y que una de las cabezas fue herida gravemente de muerte, pero fue sanada. Antes de seguir, cuando uno hace la introducción para el estudio de un libro como el Apocalipsis, tiene que considerar varias cosas. Lo que tiene el Apocalipsis es, presenta entre otras tantas peculiaridades o particularidades, contrastes. Y aquí hay contrastes entre el bien y el mal, hay contrastes entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, o el reino de Dios y el reino de Satanás. Y también se ve acá que a lo largo del libro, y especialmente en el capítulo 12 y ahora en el capítulo 13, cómo hay aquí una especie, como dicen algunos comentaristas, de parodia. Es decir, lo que hace Dios el Padre, el Cristo resucitado y el Espíritu Santo, sus funciones, se ven como copiadas por lo que Satanás está haciendo. Por ejemplo, le da poder a la bestia, por lo que la bestia tiene que hacer y por lo que va a hacer la segunda bestia, que es el falso profeta. Por ejemplo, aquí se va a decir que el dragón, recuerden que el dragón representa a Satanás, le dio poder, le dio trono y le dio gran autoridad. Otra característica, ya no solamente del libro del Apocalipsis, sino del idioma hebreo, que es cuando los orientales quieren magnificar algo, ellos piensan en figuras. Por eso el libro del Apocalipsis, si bien está escrito en griego, está escrito por Juan, el apóstol, que es un judío, está lleno de figuras. No solamente porque son figuras de la literatura apocalíptica, sino también porque juega mucho el tema de la lengua madre y de la manera de pensar. Fue escrito en griego, pero pensado en hebreo. Y una de las cosas que tenía, el griego expresaba mejor las nociones abstractas, era que para denotar algo que era muy grande, se repetían palabras, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio se dice de cierto os digo. Cuando el Señor dice Jerusalén, Jerusalén, se repite porque oralmente, al repetir, lo que se está haciendo es diciendo que lo que viene tiene gran importancia o que es una cosa grande. Y en este caso se ve en el griego que se usa la partícula mega, pero en algunas partes, por ejemplo, gran autoridad. Gran autoridad está diciendo que tiene una autoridad obviamente tremenda y viene también de esta situación que acabo de describir. Ahora, ¿qué sucedía con lo que dice el pasaje al comenzar el capítulo? Versículo 13, dice que vi subir del mar una bestia que tenía, ya fueron descritas, 7 cabezas
y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o coronas, y sobre las cabezas un nombre blasfemo. Cada una de esas cabezas, tengan en cuenta que esto es un simbolismo, ¿sí? Un nombre blasfemo, que luego lo vamos a desarrollar. Y vi que la bestia era semejante, toma la idea de la profecía de Daniel, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca, sus fauces, dicen algunas versiones, como de león. Y el dragón le dio poder. Es decir, que el poder no era propio, era derivado del diablo, y su trono le dio también y gran autoridad. Y vi sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que lo vamos a desarrollar dentro de un ratito. Ahora, la palabra de Dios nos va a decir a nosotros, y yo quiero que ahora sí entremos, estamos en la época de Domiciano, Juan está en éxtasis en el día del Señor, recibe esta palabra, esta profecía, esta visión en la isla de Patmos, una isla rocosa que está al oeste del puerto de Troas, allí en el Asia Menor, el mar Egeo. Y cuando él escribe, lo he dicho hace 15 días y lo vuelvo a repetir, para animar a la iglesia. Él escribe para animar a la iglesia, lo que Dios le muestra, lo que el Señor le está diciendo que él tiene que escribir. Cuando comienza la profecía, allí en el libro del Apocalipsis, dice que la revelación es de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca. Así que en este contexto vamos a ver en este capítulo, que es una continuación del capítulo 12, lo vamos a ver desde 3 puntos de vista distintos. Vamos a ver lo que este capítulo está diciendo acerca del diablo y sus ayudantes. En este caso tomamos hoy la primera bestia. Vamos a ver también qué es lo que sucede con los que no conocen a Jesucristo, con la humanidad que está perdida, que no conoce a Jesucristo. ¿Qué se dice aquí? Y también vamos a estar viendo, entrando a este capítulo a través de los creyentes, de nosotros, del pueblo de Dios. En primer lugar, quisiéramos decir que Satanás quiere ocupar el trono de Dios. Satanás quiere ocupar el trono de Dios. Justamente el dragón le dio autoridad. Y dicen que el texto, allí en el versículo 4, que la gente preguntaba y decía, ¿quién es como la bestia y quién puede combatirla? Pero en este contraste se ve también que aquí están sacadas ideas de la himnología del Antiguo Testamento, de las canciones de Israel. En el capítulo 15 del libro del Éxodo, versículo 11, ustedes van a tener allí en ese canto una frase, unas preguntas que dicen, ¿quién, hablando del Señor, quién se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Y también algo similar va a decir el Salmo 35, 10. Ahora, él quiere usurpar el lugar que ocupa Dios, que ocupa el Señor. Justamente le dio autoridad a la bestia y le ha sido dada autoridad a Jesucristo. Ven ahí cómo se produce lo que decía al comienzo. En la Gran Comisión, capítulo 28, versículo 18 de Mateo, dice Jesucristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y así sigue la Gran Comisión. Él dice, el Cristo resucitado, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Pues entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer? Quiere usurpar la autoridad de Dios. Quiere ocupar en el mundo, porque él es el príncipe de este mundo, no el rey, el príncipe de este mundo. Él quiere borrar si fuera del mapa la iglesia del Señor y dejar de un lado, correr si fuera posible de la escena a el Señor Jesucristo y a la obra que Dios está haciendo en el mundo. Y entonces esto se ve aquí en el pasaje. Dice también allí que la cabeza herida, 7 cabezas, una herida de muerte, pero que recupera, es decir, está denotando una especie de portento. Fíjense, el diablo no es todopoderoso, pero tiene poder. Y tiene poder. Ustedes acuérdense que allí, cuando Moisés se presenta a Faraón para pedirle que deje salir al pueblo de Dios, empiezan las plagas, empiezan las señales, los milagros, y dice la Escritura que lo que hacía Moisés y Aarón delante de Faraón y delante de los importantes de la corte, entre los cuales estaban los magos, venían los magos de Faraón y hacían lo mismo. Es decir, ellos ¿cómo lo hacían? Moisés lo hacía en el poder de Dios y ellos lo hacían en el poder del enemigo de Dios. Satanás quiere usurpar, es lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje tiene aplicaciones. Cuando uno entra al Apocalipsis se hace la pregunta, bueno, este libro, ¿para qué momento fue escrito? Fue escrito, obviamente, en el siglo I, hacia el final del siglo. La evidencia interna y externa nos llevan a pensar y a confirmar que se escribió en la época de Domiciano, una persecución muy recia del imperio, al finalizar el primer siglo, contra la iglesia del Señor, contra los cristianos, contra el pueblo de Dios. Y entonces él toma figuras y está escribiendo en ese momento de persecución a la iglesia. Pero como es una palabra profética, tiene aplicación de esto a lo largo de la historia, pero también una aplicación única y escatológica, obviamente, hacia el final de los tiempos. En cada momento de la iglesia, el diablo quiere frenar el avance del reino de Dios. Y tanto a ti, mi querido hermano, como a quien te habla, parte del pueblo de Dios, él va a hacer lo posible y lo imposible para tratar de detener el avance, para tratar de amedrentarnos, para tratar de tirar nuestro ánimo por el piso, para tratar de desalentar nuestra fe en el Señor, con el fin de que realmente el avance del reino de Dios se detenga. Ahora es curioso, porque dice que fue herida esa cabeza, una de esas 7 cabezas, con una herida tremenda, y esto nos hace pensar en Génesis 3:15, en lo que se conoce como el protoevangelio. Justamente dice allí, él te herirá en el calcanear, ahí atrás del talón, ¿no? Tú le herirás y le aplastarás la cabeza. Génesis 3:15, lo voy a leer exactamente como está en el texto. Dice, hablando justamente en el pasaje que va a citar el capítulo 12, pensando en la serpiente antigua, que es Satanás, va a decirnos lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, su descendencia y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcanear. Ahora, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Son palabras que están dadas a la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y uno piensa cuando ve esa cabeza de las 7 heridas en este texto al comienzo de la Escritura. Estamos leyendo al final, cerrando la revelación, y pensamos ahora en el comienzo, allí en Génesis 3:15. La cabeza fue hecha, la herida, perdón, en una de las 7 cabezas fue hecha con espada. Esto denota que hubo una batalla. Pero la Biblia nos dice que la batalla que perdió Satanás y la cual fija la derrota para siempre es que él fue derrotado en la cruz del Calvario. Así dice el apóstol Pablo, escribiendo una de sus cartas, él fue derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él sabe que está perdido y, como hemos visto hace 15 días en el capítulo 12 del Apocalipsis, sabe que le queda poco tiempo. En segundo lugar, dentro de este mismo bloque de ver y de entrar a este capítulo pensando en Satanás,
pensando en qué dice el capítulo, viendo lo que dice acerca de Satanás, Satanás mediante la bestia, esta primera bestia, la que subió del mar, la otra que vamos a considerar más adelante, sube desde la tierra, quiere pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo. Quiere guerrear, dicen algunas de las versiones, contra el pueblo de Dios y derrotarlo. Los versículos 7 y 10 nos van a decir, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu. ¿Quién se la dio la autoridad? El mismo diablo. La autoridad que él tiene viene emanada del diablo. Y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ven ahí la parodia? No se habla de que finalmente el evangelio va a ser predicado a toda etnia, a toda lengua, pueblo, tribu y nación. No se dice en el Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el capítulo 7, que finalmente en la eternidad, cuando estemos gozando del cielo y de la vida eterna, habrá allí hermanos en Jesucristo de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y toda nación, entre los cuales estaremos nosotros los creyentes. Se habla entonces justamente de que Satanás quiere guerrear contra el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿triunfará? Esto sucedió en el primer siglo y sucedió a lo largo de la historia. Podríamos pincelar la historia de la iglesia y también mostrar varias de las persecuciones que los cristianos han sufrido a lo largo de los siglos y en distintos lugares del mundo. Cuando llegue el tiempo del fin, realmente la pregunta es, ¿él va a triunfar? Bueno, ya lo hemos dicho, fue derrotado en la cruz del Calvario, pero no dice lo que acabamos de leer en esta mañana, que se le permitirá pelear, hacer guerra contra el pueblo de Dios y que los va a vencer. Así dice, no dice esto, no va a triunfar, no va a triunfar. Él quiere que se acepte la mentira por la verdad. Él prefiere que se elija el mal por el bien. Él desea de que la injusticia reine sobre la justicia, pero no va a ser así. Tendrá que hacer frente a la ira de Dios y a la ira del Cordero. Fíjense lo que dice el capítulo 17 del libro del Apocalipsis en el versículo 14. Esto nos va a animar, aunque estamos entrando y viendo el pasaje desde el punto de vista de lo que el diablo intenta o procura hacer. Vamos a animar nuestras vidas, dice el capítulo 17 del Apocalipsis, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Quién es el Cordero? El Hijo de Dios, Jesucristo, el Cristo resucitado. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y si has confiado en Jesucristo, allí estás tú, allí estás vos, allí estoy yo. Y damos gracias entonces al Señor. En tercer lugar, cuando nosotros tratamos de mirar al diablo, recuerden que él desea ocupar el lugar de Dios y quiere guerrear contra su pueblo. Dice que los va a perseguir, que nos va a perseguir y que algunos van a ser muertos. Pero que algunos de nosotros seamos muertos no significa que hemos perdido todo, porque nosotros sabemos que si partimos de este mundo, vamos a estar con el Señor. Lo cual, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, es muchísimo mejor. Pero también dice de que la bestia, representando al diablo y con el poder que él le otorga, va a blasfemar. Y nosotros hemos leído ya varios versículos en esta mañana, y yo quisiera detenerme ahora y pensar, ¿contra qué va a blasfemar? Va a blasfemar el nombre de Dios, su morado, su tabernáculo, y también dice a todos los que están en el cielo. ¿Cuál es la idea de la blasfemia? En este capítulo y en este contexto, la idea de la blasfemia es la autodeificación, es decir, llevar esa
noción de deidad, de divinidad, y traerla, llevar el agua para su molino. Lo hace la bestia y al hacerlo ella lo hace también para Satanás. Blasfemar contra el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios se dio a conocer, cuando uno lee el Antiguo Testamento, por medio de sus nombres, porque sus nombres fueron denotando distintas características y aún a veces distintos atributos de Dios. La bestia intenta frenar de esta manera cuando ella blasfema contra el nombre de Dios. Recuerden que estaban estas palabras blasfemas, ¿no es cierto? Allí blasfema y quiere frenar la circulación. Esta es la idea de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, aún en nuestro contexto, en este tiempo, no sea leída, no sea escuchada, no sea considerada, no sea distribuida. Y finalmente, la idea de la bestia y la idea, basta de Biblia, basta de Dios. Ya lo podemos ver en muchas constituciones de muchos países, en la Unión Europea. Podemos ver cómo el mundo camina. Basta de Dios. Hagamos lo que se nos antoja y dejemos de lado los preceptos, los mandamientos de Dios y todo lo que nos enseña su palabra. Es decir, abajo Dios y arriba los humanos. Arriba los hombres, bueno, hoy iba a decir los hombres y las mujeres. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Lamentablemente. Arriba entonces el ser humano. No necesitamos a Dios. Esa es la idea y es lo que Él va a tratar de hacer. Primero persiguiendo a la iglesia y como veremos más adelante en lo que sigue del capítulo, en otro mensaje, engañando al pueblo que no tiene a Jesucristo, es decir, a las personas que no lo tienen. Pero dice que Él va a blasfemar sobre la morada y sobre el tabernáculo de Dios. Literalmente es la tienda, ¿no es cierto? Como sucedía en el Antiguo Testamento, la morada de Dios es el tabernáculo. Tabernáculo es una palabra que se usa solamente 3 veces en el Apocalipsis. La morada de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué blasfema? Porque el deseo justamente es de entronizarse Él. El deseo es que la bestia quiere ocupar el lugar de Dios y morar en medio de la humanidad y gobernar al género humano. Recuerden que esta bestia es el anticristo, justamente es lo contrario a Cristo, y por eso quiere usurpar su lugar y entronizarse en la historia en este tiempo. Es cierto que siempre ha habido contra, es cierto que siempre ha habido situaciones a lo largo de la historia, pero todo esto irá pergeniándose, irá convergiendo hacia el final de la historia. Y por último va a hablar de los que moran en el cielo. Todo esto está en el versículo 6 del capítulo 13. Los que moran en el cielo, su pueblo. Esto viene de la idea de los que el Señor moraba en su tienda, es decir, el tabernáculo tenía el lugar santísimo, el lugar santo, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo detrás del velo, con la tapa del propiciatorio, los querubines, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de los que moran en el cielo, habla de los que estaban alojados en tiendas. ¿Por qué? Porque estaba el tabernáculo allí en el Sinaí, en el desierto, y las tiendas del pueblo de Dios alrededor. Y eso es un poco la idea. Es curioso que la palabra de Dios va a decir en 2 Pedro 2:10, en la parte final del versículo, y también en el pasaje paralelo de Judas 8. Judas 8 significa Judas capítulo 1 versículo 8, pero como tiene un solo capítulo, se dice Judas 8. Dice en 2 Pedro 2:10, no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. No tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Va a blasfemar contra los que moran en el cielo. Ahora, ¿quiénes son los que moran en el cielo? El pueblo de Dios, la iglesia, como he dicho en el otro mensaje, triunfante. Los que ya han vivido y han muerto. Sus cuerpos fueron al cementerio, quedaron en el agua o alguno en una nave espacial explotó, quedó en el aire, pero su espíritu, su alma, ha ido con el Señor si es que han confiado en Jesucristo. Así que
los santos que están en la tierra somos la iglesia militante, aquí en el mundo. Y somos uno con los que están en el cielo. Ellos se nos adelantaron, nosotros vamos hacia ellos, no ellos hacia nosotros, conforme el Señor así lo diseñó. Bien, Él va a blasfemar, pero todo esto que habla de blasfemia, todo esto que habla de contra, antes de pasar al otro punto, no debemos perder de vista de que Dios es el soberano final. Si bien el diablo le dio todo poder, autoridad, gran autoridad, etcétera, etcétera, a la bestia, que recordamos que es el anticristo, cuando digo diablo está mencionado como dragón aquí, nosotros no debemos recordar que el diablo hizo eso porque en la soberanía de Dios se le permite hacer eso. Aunque no entendamos todos los detalles, pero sí sabemos por muchos otros pasajes de la Biblia que el poder de Dios no se compara con nadie, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, y que por lo tanto Él es el soberano final. Así que el anticristo recibió autoridad para hablar y para guerrear. ¿Y nosotros no recibimos ninguna autoridad? Por supuesto que aquí se equipara este tema, o intenta equipararse con el poder de Jesucristo. Nosotros no recibimos ninguna autoridad. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos el poder de Dios por su Espíritu a nuestra disposición para hacer la obra de la extensión del reino de Dios. Se utilizó un método. ¿Cuál fue el método? El método de la oralidad. ¿Qué decía ese método? Bueno, ese método decía que justamente a través de las palabras, hago hincapié en esto porque cuando veamos la segunda parte, vamos a ver que esta primera bestia que denota al anticristo realiza toda su actividad perversa mayoritariamente con su boca. Cuando nosotros estemos viendo la segunda bestia, que va del versículo 11 en adelante, vamos a ver que principalmente lo hace a través de los hechos. Voy ahora a la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento para justamente leer algunos textos que están sacados de allí y que nos ilustran acerca del uso de la boca, acerca del uso de la palabra. Fíjense, Daniel 7, versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre, y ahí viene, y una boca que hablaba grandes cosas. Justamente en este versículo 7 y 8 de Daniel, las Biblias colocan como pasaje de referencia Apocalipsis 13, 5, 6. Fíjense también que dice el versículo 11. Y entonces miraba a causa del sonido, estoy en Daniel 7:11, de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Al principio del versículo dice: miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. No, obviamente que se habla del cuerno como algo simbólico, ¿no es cierto? No es que el cuerno hablaba, sino que simbolizaba una boca, simbolizaba a alguien que lo estaba diciendo. Y en el versículo 20 va a decir también lo mismo, hablando también del tema de lo que emitía, de lo que decía, dice, y boca, hablando acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que le había salido. Va a decir algunas cosas en el medio, al terminar el versículo, y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Bien, así que el método fue el método de la palabra, de la oralidad. Pero no dice la profecía: el Señor te ha dado lengua de sabios para hablar al cansado. ¿Saben? Es un texto que tengo, está dedicado en una de las Biblias que tengo en el escritorio. Aquí tengo la biblioteca, pero tengo otra biblioteca en una habitación aquí al lado. Y ahí hay una Biblia, o 2 o 3 Biblias que tienen historia familiar. Y allí mi bisabuelo, don Máximo Daglio, le escribió la dedicatoria a su hijo mayor, que era mi abuelo, que era pastor,
Mi abuelo era analfabeto, él aprendió a leer aquí en Buenos Aires, él vino de Italia y él aprendió a leer aquí cuando llegó y se convirtió a Jesucristo por ese deseo de leer el Nuevo Testamento. Así que no era muy pródigo, digamos, en el manejo del idioma por dos motivos. Primero, que el español no era su lengua materna, y segundo, que tuvo que aprender a leer y escribir el idioma castellano ya de grande. Pero lo hizo realmente con toda pasión. Y él admiraba cuando las personas podían hablar, podían presentar al Señor, podían dar un testimonio realmente en forma eficaz a través de la palabra. Y cuando lo escuchaba a su hijo, a mi abuelo, muchas veces le decía: ¿de dónde usted aprendió tanto, Daniel? ¿De dónde aprendió? Como queriendo decir, yo no se lo pude enseñar. ¿De dónde usted aprendió? Y le menciona este versículo en la Biblia: el Señor te ha dado lengua de sabios, ¿no? Sigue diciendo el texto, para hablar alcanzado. El diablo usa la palabra para el mal, pero Dios, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra creadora, la palabra poderosa de Dios. Otra vez, el diablo intenta usurpar. El diablo intenta imitar para utilizarlo para el mal a lo que Dios ha creado. Él no puede crear nada, el diablo no es creador. Fíjense que en las Escrituras se sustenta la adoración y la alabanza de Dios, y una de las cosas más fenomenales que tiene la Biblia es llevarnos a mirar la creación de Dios, llevarnos a mirar lo que Él ha hecho en nuestro planeta y en todo el universo. Dios es un Dios creador. Un Dios creador de lo que pisamos, de lo que vemos, sin visión aumentada, de lo que vemos con los microscopios con visión aumentada y lo que vemos con los telescopios también, a grandes, inmensurables o inconmensurables distancias a través del cosmos. Por eso la Biblia muchas veces, los escritores inspirados por el Espíritu levantan la vista y miran los cielos, miran las estrellas y escriben y describen la grandeza de Dios. Así que el diablo usa, y el anticristo, su palabra para engañar, para embaucar, pero nosotros usamos la palabra de Dios para bendecir. Siempre hay cosas interesantes que animan nuestra vida. Y es que al diablo, y en este caso a la bestia, se le dan 42 meses de tiempo. Como dicen en el capítulo 12, tiempo, 3 tiempos, 2 tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio, tomando meses de 30 días, salen los 42 meses. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que aquí está enmarcado toda esta acción beligerante contra el pueblo de Dios, está limitada en el tiempo. No dura para siempre. Tiene un comienzo y tiene un final. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuál es el resultado? Él sabe, es increíble esto. ¿Para qué hace esto el diablo? Puede perseguir a la iglesia, puede matarnos a algunos de nosotros aquí, pero la vida no la pueden quitar. Pueden quitarnos la vida en el cuerpo, pero no la vida eterna. Pero resulta que él sabe que es incapaz de someter al pueblo de Dios. Cuando la Escritura dice, y lo leí, que va a vencer al pueblo de Dios, no quiere decir que va a hacer que dejen de creer. Lo que va a decir es que les va a ir cerrando los caminos, pero enseguida vamos a ver que la cosa no es tan así. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con la humanidad sin Jesucristo? La humanidad sin Jesucristo va a ser embaucada. Justamente va a decir el pasaje que hemos leído, que los habitantes de la tierra sin Cristo se van a maravillar y van a adorar. Van a maravillarse y van a adorar. ¿Por qué se van a maravillar? Por las señales y maravillas que va a hacer este personaje. Ya mencioné a los magos de Egipto. Y cuando se habla de que van a adorar a la bestia, ¿no es cierto? Y al adorar a la bestia, adoran al que le dio el poder a la bestia, obviamente.
cuando se habla de esto, se está hablando de idolatría, tan condenada en la profecía del Antiguo Testamento y en toda la Biblia. Ahora yo quiero llevarlos a pensar, cuando se habla de las tentaciones de Jesús, está el pasaje de Lucas, el pasaje de Mateo, los dos están en el capítulo 4, dice el texto que acabamos de leer en el Apocalipsis que Satanás dio, el dragón dio a la bestia, el anticristo, autoridad sobre todos los reinos del mundo. Sobre los reinos del mundo, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan una de las tentaciones? Dice que el diablo lo llevó allí en Mateo capítulo 4, versículo 8, y le mostró al Señor, fueron 3 tentaciones, una de ellas fue, y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Los reinos del mundo. Los reinos del mundo que le ofrecía a Jesús son los reinos del mundo que Él le otorga. Es la autoridad que le delega, que le da, que le suministra a la bestia. Y dice que se la suministra sobre todos los reinos del mundo. Ahora, yo me detengo. Esto está pensado, ¿qué va a pasar con la humanidad sin Cristo? Con la humanidad sin Cristo va a pasar que si alguien está sin Jesucristo, no va a poder esconderse. No va a poder decir, me voy a ir de este lugar y me voy a ir a este otro país y a aquel otro pueblo, porque todos los reinos del mundo, todos los lugares, todas las poblaciones, todos los pueblos, fueron dados a la bestia. Ahora sí estoy aplicando y pensando en el tiempo del fin. Y nosotros nos estamos encaminando velozmente hacia el cierre de la historia. Y cuando menos lo pensemos, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Jesucristo vendrá otra vez a buscar a su iglesia. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que la influencia de las palabras llegarán a cada rincón de la tierra y todos los que no conozcan a Jesucristo, todos los que estén lejos de Él, no solamente van a estar fascinados, les va a encantar, yo se lo digo con palabras más populares, les va a encantar lo que Él hace y se van a maravillar como hemos leído en el texto y lo van a adorar. Ahora, no dice la Escritura, y ahora voy a entrar al último punto del mensaje de esta mañana. Ya lo vimos desde el punto de vista del diablo, ya lo vimos desde el punto de vista de los seres humanos, pero que no tienen a Jesucristo. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los creyentes. No dice la Escritura de que en el capítulo 24 de Mateo, que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces finalmente vendrá el fin. No dice Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 7 que en aquella multitud tremenda en el cielo en presencia del Señor, esto le muestra el Cristo resucitado a Juan. Recuerden que en el capítulo 4 se le dice, el Señor le abre una ventana en los cielos y le dice que ahora te voy a mostrar las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir. Para Dios toda la historia y la eternidad están como si fuera en una película, en un CD, si ustedes quieren. Yo puedo tener una película que no vi y me la dan, o entro al Netflix y prendo para ver una película y digo, mira, no sé cómo es esto, pero resulta que la película sí, los que hicieron la película ya saben, ya está hecha, ya está desde el principio hasta el final todo. Y lo mismo pasa con Dios, con respecto a la historia, y con respecto a tu vida, y con respecto a la mía, y con respecto al mundo. Él sabe cómo comienza y cómo termina. Y aunque se le dé poder para meterse en cada rincón de la tierra y tratar, yo me dibujé mientras estudié todo esto, les confieso que tuve que estudiar bastante para ponerme bien al tanto de los detalles, dibujé 2 fuerzas colineales, como buen estudiante de ingeniería, 2 fuerzas colineales. Por un lado, el pueblo de Dios tratando de avanzar con el reino de Dios, y en sentido opuesto, y frenando esa fuerza, por eso la pongo colineal, de sentidos opuestos, el reino de las tinieblas tratando de frenar y contrarrestar el avance del pueblo de Dios. La pregunta, como se hizo antes,
Estamos viéndolo ahora para animar la vida de los creyentes y ya terminando el mensaje. ¿Va a poder? No va a poder. ¿Por qué? Porque Él va a frenar, pero no va a poder lograr el propósito de Dios. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? Que el Evangelio llegue a cada lengua, pueblo, tribu y nación y se convierta gente de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Esto es el propósito de Dios y es la voluntad de Dios. Dios quiere que haya adoradores de Él en cada etnia de la tierra. Así lo dice desde los albores de la Escritura. Desde el mismo comienzo, cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 y le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por más que el diablo quiera hacer lo imposible, sabe que está derrotado. Por eso esto nos anima, y no solamente nos anima en nuestra vida, nos anima a seguir con la obra misionera mundial, nos anima a seguir con las promesas de fe para misiones, nos anima a seguir pensando que tenemos que hablar de Jesucristo a nuestros familiares, a los que viven en nuestra propia casa, en nuestros edificios, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, pero también pensar en los que están en el interior del país y hasta lo último de la tierra, dar testimonio, nosotros y tantos otros hermanos creyentes de todo el mundo, para que Jesucristo sea honrado y sea reconocido y se le dé gloria y sea adorado en cada etnia de la tierra. El diablo quiere que eso no suceda, pero está vencido y no puede lograrlo. Sabemos el final, la película ya está hecha y el final es un final de victoria para el pueblo de Dios. Hermanos creyentes, hermanos queridos, ¿no se habla también en este texto del libro de la vida? ¿No va a decir aquí Apocalipsis capítulo 13 que hay una distinción entre aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado? Lo hemos leído, pero queremos repasar esto ya al ir terminando. Dice así, versículo 8. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Podría escarbar un poquito más, citar un texto que hay en el capítulo 17 del Apocalipsis, que ustedes lo puedan buscar, por honor al tiempo avanzo, pero lo cierto es que nosotros, ¿qué va a querer el diablo? Perseguirnos y hacernos caer. Nos quiere hacer idólatras. Nos quiere hacer idólatras. Miren, el pueblo de Dios cayó varias veces en la idolatría, cuando uno lee el Antiguo Testamento. Fracasó en ese sentido. Finalmente fue llevado cautivo. Primero las 10 tribus del Reino del Norte fueron llevadas cautivas por el Imperio Asirio, 721-722 a.C., y luego la tribu de Judá, que estaba con una tribu más pequeña, la tribu de Benjamín, pero muy valerosa, formaban el Reino del Sur, que cayó, Jerusalén cayó en manos de los caldeos, y fueron llevados cautivos a Babilonia, el famoso cautiverio, con 3 grupos que fueron, 3 grupos que volvieron, y estuvieron allí 70 años. Cuando ellos volvieron de Babilonia, nunca más cayeron en la idolatría. Babilonia, entre otras cosas, el cautiverio babilónico hizo que el pueblo de Dios se curara de la idolatría. Nosotros somos también el pueblo de Dios. Y nosotros somos descendientes de Abraham, no por la sangre, puede que alguno sea descendiente de Abraham por la sangre, pero somos descendientes de Abraham por la fe. Somos descendientes de Abraham por la fe. Y nuestro texto nos va a decir que nosotros los creyentes somos los que estamos inscritos, escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fui yo escrito en el libro de la vida del Cordero? No fui escrito en el momento en que yo creí. Antes de que yo naciera. Mucho antes. Antes de que el mundo fuese creado. Yo estaba escrito en el libro. ¿Por qué? Porque la Biblia habla
de la doctrina de la elección. Siempre lo habla en términos positivos. Cristo murió por todos. Obviamente que Dios sabía quiénes eran los que iban a creer. Y si vos tenés dudas, si estás en ese grupo, no es muy fácil. Yo te invito en esta mañana a que entregues tu vida a Jesucristo. Si vos que estás escuchando, entregas tu vida a Jesucristo, vas a saber que estás en el grupo de aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, que murió por vos y por mí en la cruz del Calvario. Desde tiempos inmemoriales, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos anima, venga lo que venga, somos salvos, la salvación no se pierde. Dios es el dador de nuestra salvación, es el autor de nuestra salvación en Jesucristo y es el preservador de nuestra salvación. Venga lo que venga, transitemos lo que transitemos. En el primer siglo fue con Domiciano contra el emperador y con todo el poderío del imperio, y a lo largo de la historia con muchos que persiguieron a la iglesia, y aún hoy mismo. El siglo XX es el siglo de mayor cantidad de mártires y de muertos por la fe en toda la historia del cristianismo. Y estamos en el siglo XXI, todavía no llegamos ni a la cuarta parte del siglo XXI y ya tenemos persecución, como pasa en Medio Oriente, en Siria, en tantos otros lugares. Persecución tremenda. Y ya no solamente hay persecución física, viene la persecución ideológica, que tiene mucho que ver con lo que hemos leído en esta mañana. Pero nosotros estamos escritos en el libro de la vida y pertenecemos a Dios. Y nadie nos va a sacar ni nos va a arrancar de su mano. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, dice: nosotros somos ovejas de su prado, somos suyos. Y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Y también Romanos 8 va a decirnos, allí en el capítulo 8, versículo 27, 28, si la memoria no me falla, que nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni el diablo, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni todas las huestes de maldad juntas, ni todos los principados y potestades de maldad juntas, ni todos los gobiernos del mundo juntos, ni todas las potencias ni los imperios juntos nos podrán separar de Dios y nos podrán arrancar de la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. La victoria finalmente pertenece a la iglesia del Señor. Y va a decir, ya lo he leído, pero lo voy a repetir, el capítulo 17, versículo 14 del Apocalipsis: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y por último, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11, versículo 15. Va a decir lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden ustedes que les dije hace 15 días que el libro del Apocalipsis uno puede sacar los primeros 3 capítulos, luego tenemos del 4 al 11 y del 12 hacia el final, hacia el 22. Pero cuando uno llega al final del 11 y empieza el 12, es como que se empieza a repetir todo lo que se estuvo viendo desde el capítulo 4 hasta el versículo 11. Por eso esta es casi una terminación, y ahora viene otra vez la otra parte que va a rubricar todo lo que se estuvo diciendo hasta ahora. Casi que esto que acabo de leer da un cierre. Sería como para cerrar la profecía. Los reinos del mundo han venido a ser. Es decir, se terminó la historia. Jesucristo volvió en gloria. Se efectuó la resurrección. El diablo fue lanzado. Primero la bestia. Están todos los capítulos que siguen. Si el Señor nos da su guía, fortaleza y sabiduría, tal vez lo podamos predicar. Serán lanzados al lago de fuego y azufre
Los que resuciten en la segunda resurrección irán a la perdición eterna, pero antes pasarán por el juicio de Dios. Estará el Señor sentado allí en el tribunal y todos, grandes y pequeños, de toda la historia, estarán parados frente al trono, parados frente al juez, y allí se escuchará la sentencia final. Nada podemos hacer una vez que partimos de este mundo. Aprovechemos el tiempo que tenemos y conozcamos las bondades de Dios. El Señor se nos revela a través de la Biblia, el Señor se nos ha revelado a través de la historia, el Señor se nos ha revelado a través de la creación y Él nos atrae a sí mismo para sí. Y Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que le entreguemos nuestra vida, Él quiere que lo recibamos como nuestro Señor y Salvador y Él quiere que nosotros lo honremos, le demos gloria y lo adoremos y compartamos con Él la gloria de su presencia y de la eternidad. La historia será cerrada, como está dicho en esta mañana. El triunfo y la victoria está asegurada para el pueblo de Dios. Podremos pasar en este mundo, como dijo Jesús poco antes de ir a la cruz del Calvario, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios bendiga esta audiencia, que Dios bendiga a la iglesia en esta mañana y nos llene de pasión por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga, querido oyente. Y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso